nos vamos al plano internacional y es que, como lo habíamos adelantado, le vamos a dar seguimiento a lo que fueron las elecciones de Estados Unidos que se llevaron a cabo el martes 3 de noviembre, pero que aún hoy, viernes 6 de noviembre, todavía no se tiene pues un panorama claro. Hay una tendencia a que el señor Biden será el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero todavía hay ciertos estados que se están disputando hacia qué partido se van sus votos. Por eso, para ampliar este tema, vamos a hacer contacto de inmediato con Andrés Elías. Él es consultor político, ya habíamos tenido el placer de conversar con él en semanas pasadas y hoy vamos a profundizar en lo que han sido estas elecciones. Andrés Elías, bienvenido a Next Estelar. ¿Esperabas estas votaciones tan cerradas en Estados Unidos? Hola, claro que no. Primero que no las esperábamos porque no sabíamos de antemano cómo iba a ser el conteo. Sabíamos que el conteo por correo iba a ser decisivo. Como nunca antes en la historia, más de 70 millones de personas, más de 60 millones de personas votaron por correo y anticipadamente más de 90 millones de personas. En todo caso, cuando vimos la elección, yo estaba en Estados Unidos, estaba en elecciones, en algunas campañas que participamos, y cuando empezaron a entrar el conteo en estados como Pensilvania, Missouri, Wisconsin, que se desencantaron para Joe Biden, como primero entró el voto normal de ese día, pues la proyección daba a Donald Trump como ganador. Pero luego, con el transcurso de los días, ya vemos cómo Joe Biden está a 7 puntos de ser presidente, 7 votos electorales. Porque cuando entró todo el voto por correo, claro, todo ese voto que ya sabíamos los que estamos, sobre todo a mí que me tocó estar en las elecciones, sabíamos que ese voto iba a ser mayoritariamente demócrata. Lo que no esperábamos que iba a ser tan brutal el voto que iba a sacar Joe Biden, ¿no? Y que eso le iba a dar la vuelta a toda la elección, al punto que prácticamente ahorita Donald Trump no tiene 0 posibilidades. Están a nada de darle Pensilvania también a Joe Biden, donde, si ustedes se dieron cuenta, se fue cerrando con el pasar de los días, ¿no? Hoy es probable que ya termine el conteo. Yo creo que con Pensilvania ya estará todo dicho, no importa todos los procesos legales, ya una vez que se determine ganador a Joe Biden, ya estará dicho todo, ¿no? Andrés Elías, como lo mencionas, el señor Donald Trump venía anticipando ya hace varios días, había dicho, es que va a haber un fraude en estas elecciones y se mantuvo con esa dinámica diciendo que en estas elecciones hubo fraude con esto que llamamos el voto por correo, el voto que él mencionaba, que era como la estrategia de los demócratas para poder cometer el fraude. Lo que dicen muchas cadenas de televisión, lo que dicen muchos medios es, dice que hay fraude, pero no aporta las evidencias. Otros dicen, pero es que estas evidencias no se tienen que mostrar a los medios de comunicación. ¿Cómo ves esta campaña de fraude en las elecciones de un país que se jacta de ser demócrata, se jacta de ser democrático y de respetar todas las reglas a la hora de las votaciones? Es imposible. Así te lo digo, es imposible. A mí me tocó estar en 4 elecciones, pero en primaria y 2 ahora, en el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, y está tan descentralizado todo que sería impensable que tengamos un fraude. Cada estado tiene su sistema para contar, cada estado tiene su estructura de conteo. En algunos estados utilizan voluntarios, en otros no, en unos entró primero el voto por correo, en otros no. Es impensable que se alineen tantas personas en tantos estados diferentes para que exista un fraude. Además, lo peligroso de esto es que la sociedad norteamericana está más que dividida. Vemos como, por ejemplo, en Carolina del Norte, donde estamos a punto de proclamar como ganador a Trump, sobre todo el colegio electoral, vemos cómo Trump gana por 2 puntos, o sea, gana por 100,000 votos, en otros estados por 8,000, pierde. Entonces, hay una sociedad muy dividida donde lo único que el norteamericano se jactaba de tener como algo así prístino eran sus instituciones. Entonces, Donald Trump lo que está haciendo es deslegitimando las instituciones. Es decir,
lo único que mantenía unido a estos ciudadanos, que eran sus instituciones, hoy mismo se están viendo, están haciendo que el Donald Trump les está haciendo quedar mal, en ridículo, en vergüenza. Él tenía que haber hecho la aceptación de su derrota hace mucho tiempo, pero lamentablemente se ha embarcado en una batalla donde, como les digo, hacer fraude es prácticamente imposible. Además, súmenle que la campaña de él fue vota temprano, vota en persona. Es decir, él mismo llevó a cabo una campaña de voto por persona. Lo que yo creo es que, como las encuestas mayoritariamente le daban a él como perdedor, él fue creando, ¿sí?, esta narrativa de fraude para vender cara a su derrota, ¿no? Y claro que le está vendiendo cara. Un país que se cae a pedazos, con manifestaciones en Nueva York, en California, en Washington, donde una población se lanza a las calles a protestar en contra, a protestar o a hablar a favor de Biden. Lo que va a quedar es que el que quede, que estamos seguros todos que es Biden, va a tener una presidencia con poca legitimidad, porque aunque no hay fraude, evidentemente no hay fraude, sí habrán algunas boletas que evidentemente no fueron bien ingresadas, etcétera, pero así como un fraude masivo no lo hay, va a levantarse su gobierno sobre esa aura de ilegitimidad, porque esos casi 69 millones de electores de Trump van a decir, ganó con fraude. Y eso lo va a volver frágil, sobre todo al gobierno, al principio de su gobierno. Y esto es peligroso. En México, a nosotros nos pasó que un presidente que nació bajo ese tufo, olor de fraude, tuvo que rápidamente legitimarse con su narrativa de guerra contra las drogas, que fue Felipe Calderón. Y claro que eso le costó muchas vidas, mucho sudor, muchas lágrimas a México. Cuidado él, para legitimarse, no vaya a tener que inventarse una guerra. Okay, Katy Dolati tiene una consulta también para ti, Andrés Elías. Claro. Andrés Elías, buenas noches. Katy Dolande te saluda. El Senado, ¿cómo ha quedado dividido actualmente? Porque hace, 2 días estaba a favor de más del partido de Trump que el partido de Biden. Actualmente, ¿cómo está? Actualmente está totalmente dividido, con una ligera ventaja para los republicanos, pero eso es peligroso. Nuevamente, repito, si ya hay la sombra de la ilegitimidad sobre Biden, creo que y eso caracteriza a la política norteamericana, es una política bipartidista, donde los republicanos se alinean a republicano y los demócratas se alinean a demócrata. Creo que van a tener que hacer un esfuerzo extra por superar el bipartidismo, superar los partidos, superar ese color azul, color rojo, como lo decía Obama en su inauguración, en su discurso inaugural, porque van a tener que legislar a favor del interés de los norteamericanos. Porque si ya tienes un presidente que nace bajo esa sospecha de ilegitimidad, más un Senado que no te un Senado y una Cámara de Representantes que no te favorable, pues difícilmente va a poder gobernar bien, ¿no? En todo caso, yo creo que va a ser un desafío para los Estados Unidos volver a recomponerse. Hay una política detrás de todo lo que Trump dice de corte muy populista, donde se ha encargado de eclipsar casi todas las instituciones que tienen los Estados Unidos, pero lo que yo veo aquí favorable y que veo como una luz al final del túnel es que la mayoría de líderes republicanos lo han dejado solo a Trump en su narrativa de fraude. No estás viendo a las grandes líderes como George Bush, Ryan Paul, estableciendo esa narrativa en los medios de comunicación. No estamos viendo a Chris Christie, no estamos viendo a Marco Rubio, no estamos viendo a todas esas figuras hablando del fraude, ¿no? Tímidamente, es probable que tímidamente algunos senadores, algunos congresistas lo mencionen, pero ya han visto ayer y antes de ayer los hijos de Trump cómo salen en Twitter a decir por qué están callados, por qué nadie reacciona. Brad Parscale, que fue el anterior consultor político de Trump, está diciendo por qué nadie está hablando, ¿no? Evidentemente, eso a mí me genera tranquilidad, porque finalmente el hecho de que muchos senadores electos tomen silencio hace ver que van a tener o van a alinearse con Biden para poder hacer el país manejable.
muchos secretarios de Estado han guardado silencio también con respecto a la postura de Trump. Lo que veo yo básicamente como algo positivo, ¿no? Que quien tenga ese argumento sea el presidente. Un argumento más, como les digo, muy sacado de contexto. Andrés Elías, también ocurrió algo peculiar en el momento que el señor Donald Trump salió en unas declaraciones a decir, en una conferencia de prensa, a decir que había fraude en las elecciones. Varios medios de comunicación cortaron la conferencia. Algunas personas lo dicen, lo mencionan como si fuera una campaña en contra del presidente. Otros dicen, es que él no está diciendo algo que tenga pruebas y no podemos validar que él esté diciendo este tipo de información en cadena nacional. La propia cadena Fox, y se lo digo porque yo estuve allá, acabo de regresar ayer, la propia cadena Fox no apoya el argumento de Trump, o por lo menos lo apoya tímidamente, y eso que Fox es la cadena de la casa. ¿Sí? Que apoya totalmente a Trump. Sí, que apoya totalmente. Pero en este caso, en este punto, lo está haciendo tímidamente. Y fue la única cadena de las grandes que mantuvo la conferencia sin interrumpirla, ¿no? Estoy seguro que fue una decisión difícil hasta para ellos. Estoy seguro de que las instituciones van a prevalecer. Los medios de comunicación norteamericanos son una gran institución, donde han salido muchos premios Pulitzer, donde han salido muchísimos escritores afamados, y yo creo que lo que están defendiendo es la institucionalidad. Aparte, ellos han sido agredidos 4 años por Trump. Es como que yo a ustedes les dijera cada vez que ustedes sacan una noticia que no es cierto, que no es real, que no sé qué, y les esté poniendo algún mote claro que ustedes en algún momento van a intentar cobrárselas, ¿no? Y creo que este es el momento donde esos medios se están cobrando todo el ataque que durante 4 años le hicieron a Trump. Ahora, en estas elecciones se vio muy evidentemente el apoyo de los medios de comunicación a cierto candidato. Exacto, ¿no? Y aparte, periódicos o medios que nunca antes se pronunciaban en política, finalmente se terminaron pronunciando a favor de Biden y en contra de Trump. Lo que yo veo también es como los medios de comunicación intentan, pues, restaurar el orden, ¿no? Un orden donde los políticos no se metían con los medios y los medios hacían su trabajo de básicamente el escrutinio hacia el mandato de ellos. Creo que Trump, evidentemente, todos lo vimos durante 4 años, él fue muy mordaz contra los medios. Pese a eso, y lo interesante, lo que habría que estudiar más adelante es por qué, pese a que los medios, los grandes medios, salvo Fox, estuvieron en contra de él, la mayoría de políticos, la mayoría de actores, actrices, la mayoría del entretenimiento, de las figuras del entretenimiento, estuvieron en contra de Trump. Acordémonos que Lady Gaga hizo campaña con Biden en los últimos días, porque Trump perdió, pero de una forma muy cerrada. Quiere decir que la fuerza de Trump no se va a diluir en los 4 años que él no va a estar de presidente. Quiere decir que el trumpismo va a quedarse como una fuerza con suficiente legitimidad, con una narrativa bien establecida a través de los medios que ellos mismos han creado, Breitbart News. Hay un montón de gente que hace televisión por internet en Estados Unidos que es favorable a los intereses republicanos. Yo creo que Trump no va a ser presidente, pese a que yo puse en mi tweet que sí, pero que va a haber una especie de trumpismo que va a prevalecer. El Partido Republicano no va a ser nunca más igual, va a tener como una especie de Tea Party, pero mucho más radicalizado, y creo que en eso Trump va a mantenerse con el liderazgo. Y hay evidencia de eso en estas elecciones, Andrés Elías, hay evidencia de eso. En estas elecciones hubo más personas que votaron a favor de Trump que en las elecciones pasadas. Así es, evidentemente hubo un ejercicio de movilización increíble. Ahora, lo que me parece a mí increíble es que, por ejemplo, Bolivia hubo un récord de votación. Estados Unidos hubo un récord de votación. Países como México, que tuvo elecciones hace un mes, tuvo una votación normal, para un periodo normal, pero estamos hablando de que hay una pandemia. Entonces, la mayoría de los analistas como yo, que vaticinábamos que iba a haber baja participación por el COVID, nos hemos equivocado. Es decir, evidentemente la gente está enojada, está frustrada, está saliendo a votar porque siente que el voto es su única arma para canalizar toda la frustración. Yo creo que eso es un ejercicio en el que van a tener que
inmiscuirse en muchos de los siguientes candidatos. Van a ser elecciones donde van a hacer un referéndum para políticos, para alcaldes, para presidentes. Y yo creo que en esta elección, por ejemplo, el mayor referéndum fue Trump, ¿no? ¿Verdad? No es que Biden sea un gran elemento, no es que Biden sea un gran candidato. Yo creo que la gente fue a votar a favor o en contra de Trump. Por eso vemos que los índices, que todavía no logro explicarme, evidentemente el voto por correo en Estados Unidos ayudó. Muchos estados, por ejemplo, como California, Nueva York, me parece que era Nueva York, no habían tenido nunca antes voto por correo. No, uno de esos dos estados. Primera vez que lo pusieron en práctica ahora. Entonces, tal vez eso ayudó, tal vez, pero Bolivia, imagínense, tuvo un récord de elecciones, un récord de participación. Eso es algo que hay que estudiar, ¿no? ¿Qué está pasando? Que aún en pandemia la gente está saliendo a votar más que nunca. Así es. Entonces, Katy Dolande, ¿tenías alguna pregunta? No, era básicamente con referencia a las declaraciones que dio Trump, como a las 2 de la mañana en la cadena, bueno, lo vi en la cadena CNN, pero creo que la cadena CNN no cortó las declaraciones de él. Sin embargo, durante todos estos días ellos han tenido especialistas que realmente me parecía que no estaban a favor de Trump para nada. Claro. No es evidente, CNN sí, evidentemente está con Trump y apenas se terminó la conferencia quedaron diciendo todo lo que ha dicho Trump es mentira. Sí, no, hicieron fact-checking exactamente como tú dices y claro, empezaron a investigar los datos y se dieron cuenta de pues, que el fraude es imposible y empezaron a explicar las razones por qué es imposible el fraude. En definitiva, yo creo que Trump, que es una persona acostumbrada a tener éxito, bueno, un éxito relativo, hoy va a fracasar. No hoy me refiero, sino que en estos días, cuando sepamos sobre todo cómo queda North Carolina, Pensilvania, Nevada, yo creo que va a fracasar y no va a alcanzar los votos, ¿no? Yo creo que el próximo presidente va a ser Joe Biden y pues sí, yo creo que a los religiosos, a los evangélicos, a los conservadores va a ser algo que les va a doler, porque Joe Biden viene de una corriente un centrista, diría yo, pero finalmente termina siendo un demócrata, algo que los republicanos hoy mismo no se les pasa por la cabeza que un demócrata pueda liderar su país. Así es. Bueno, con eso terminamos esta interesante entrevista. Muchas gracias, Andrés Elías, por responder a este llamado del Next Estelar y darnos todos tus comentarios respecto a estas votaciones en Estados Unidos 2020. Buenas noches.